El sol despuntaba entre las colinas de Galilea. La brisa era suave y el cielo, claro como si el mismo Creador hubiese preparado aquel día para algo eterno. Las multitudes subían lentamente por la ladera del monte, buscando al Maestro. Hombres y mujeres de todas partes, campesinos, pescadores, madres con niños, ancianos y jóvenes. Todos con el alma sedienta. No de pan, sino de sentido. No de milagros, sino de una palabra que les diera dirección. Jesús se sentó. No en un trono de oro, sino en la sencillez de la tierra. Su mirada recorría los rostros cansados, las manos endurecidas por el trabajo, los ojos llenos de esperanza. No alzó la voz con furia ni impuso silencio con temor. Simplemente habló. Y lo que brotó de sus labios fue como lluvia sobre tierra seca. Palabras que atravesaban el alma. Verdades que desarmaban el orgullo. Promesas que restauraban la dignidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comenzó. No con leyes, sino con bendiciones. No con condenas, sino con compasión. Jesús redefinió la felicidad. Elevó a los humildes. Honró a los que lloran. Dignificó a los mansos. Declaró bienaventurados a los hambrientos de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacificadores. A los perseguidos. A los que el mundo ignora, pero que el cielo conoce. Aquel día, el Maestro no predicó para impresionar, sino para transformar. Sus palabras eran como espadas que cortaban las máscaras, pero también como bálsamos que sanaban heridas. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Jesús no solo describía una realidad celestial, sino que la entregaba. Daba identidad a los que no la tenían. Encendía propósito en los corazones comunes. Él no hablaba desde el poder político ni desde la autoridad religiosa. Su poder venía del cielo. Y su autoridad nacía de su pureza. No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla, dijo. Y así, cada palabra suya elevaba la exigencia, pero también ofrecía gracia. No bastaba con no matar, ahora el llamado era a no odiar. No era suficiente no adulterar, ahora la pureza comenzaba en el corazón. El reino que él anunciaba no era externo, era interno. No era ritual, era relacional. Jesús enseñó a amar a los enemigos. A orar por los que persiguen. A dar sin esperar nada. A perdonar 70 veces 7. A vivir no por apariencia, sino por convicción. En cada palabra había fuego, pero también ternura. Justicia y misericordia. Porque así es el reino de Dios, firme en verdad, pero envuelto en gracia. Aquel monte se volvió un altar invisible. No había columnas de mármol ni coros celestiales, pero sí una presencia palpable. Cada frase era una semilla plantada en el corazón de hombres y mujeres sencillos. Algunos quizás no entendían todo lo que escuchaban, pero sabían que algo profundo estaba ocurriendo. La voz de Dios estaba hablando y ellos estaban escuchando. Y así como Moisés había recibido la ley en un monte, ahora Jesús revelaba el corazón de esa ley en otro monte. No con tablas de piedra, sino con palabras vivas. No para una nación, sino para el mundo entero. Porque el sermón del monte no fue una lección para aquella generación, fue una revolución silenciosa que sigue cambiando corazones hasta hoy. Jesús no terminó con una promesa de riqueza ni con un llamado a la fama. Terminó con una advertencia, que no basta oír, hay que vivir. Que el sabio construye sobre la roca, pero el necio, sobre la arena. Que la obediencia es el verdadero fruto de la fe. ¿Y tú, que oyes hoy esta palabra, sobre qué estás edificando tu vida? Porque el monte aún está aquí. La voz aún resuena. Y el llamado sigue vigente, ser sal, ser luz, ser justo, ser puro, ser misericordioso. El reino de los cielos sigue abierto para los que se rinden, para los que buscan, para los que creen.
Porque lo que Jesús habló en aquel monte no fue filosofía, fue una declaración de guerra contra el egoísmo, la hipocresía, el orgullo y la indiferencia. Fue una confrontación directa a la religión vacía, al amor condicionado, a la justicia fingida. Su mensaje era radical, no por causar escándalo, sino por devolver al ser humano a su propósito original, ser imagen viva del Padre Celestial. Cada palabra pronunciada era una llave que abría prisiones invisibles, que rompía cadenas antiguas en la mente y el alma. Jesús estaba reescribiendo la ley, no en libros, sino en corazones. El monte no era solo un lugar de enseñanza, era un nuevo Sinaí. Pero esta vez, no era el trueno el que hablaba, sino el amor encarnado. Y mientras los ojos de muchos se llenaban de lágrimas, sus corazones se encendían con una verdad que nadie podía negar: Dios no estaba distante. Dios estaba allí, hablando, mirando, llamando. Y no llamaba a los sabios ni a los poderosos. Llamaba a los puros, a los sedientos de justicia, a los perseguidos, a los que lloran en silencio, a los que perdonan cuando nadie más lo hace, a los que aman cuando no tienen razón para hacerlo. El sermón no fue un espectáculo, fue un terremoto silencioso en el alma de cada oyente. Porque Jesús no ofrecía una religión más, ni una nueva filosofía moral. Ofrecía un camino angosto, pero lleno de verdad. Un camino de renuncia, pero también de plenitud. La multitud escuchaba en silencio. Sabían que sus vidas no volverían a ser las mismas. Porque ya no podían decir que no sabían. Ya no podían escudarse en las tradiciones. Ya no podían justificarse con los errores de los demás. La luz había brillado y había revelado lo que estaba oculto. Jesús no solo hablaba a los oídos, hablaba al alma. Y así como comenzó con bendiciones, terminó con una advertencia. No basta con admirar sus palabras. No basta con emocionarse por su enseñanza. Lo que importa es si se vive. Porque habrá tormentas. Vendrán vientos, lluvias, pruebas y solo aquel que construye sobre la roca, sobre la obediencia, sobre la entrega, sobre la fe, podrá permanecer firme. Aquel día, en el monte, no solo se dio un sermón, se ofreció una elección. El reino estaba a las puertas. La salvación no era por méritos, sino por fe. Pero la fe que no se vive, no es verdadera. Y cada corazón allí presente lo sabía. Algunos se aferraron al mensaje y fueron transformados. Otros lo admiraron, pero lo olvidaron al bajar del monte. Y esa es la diferencia entre oír y obedecer. Hoy, esa misma palabra llega a ti. No como una historia antigua, sino como una semilla viva. El sermón del monte sigue hablando. Sigue invitando. Sigue desafiando. Y tú estás al pie del monte, con la misma oportunidad que ellos tuvieron. De escuchar y de decidir. ¿Serás sal en medio de una tierra insípida? ¿Serás luz en medio de una generación que prefiere la oscuridad? ¿Amarás a los que te rechazan? ¿Perdonarás al que te traiciona? ¿Buscarás primero el reino y su justicia? Jesús no ofreció una vida fácil. Ofreció una vida verdadera. Y ese monte, ese mensaje, ese llamado, siguen esperando una respuesta.